machines are humming, life feels raw. City lights like electric law. Emptiness fills up the space. Yet in the speed we'll find our grace. Life's a party, friends go by. Underneath this starry sky, sunshine casting shadows long. Pretty girls are dancing strong. Hola, estoy aquí con Boris, nuestro amigo Boris, representante de Gigabyte. Gigabyte, así es, Gigabyte. Estamos aquí, bueno, yo estoy de curioso metido viendo su travesura, su proyecto. Está haciendo overclock, ahí está. Y bueno, le tenemos una pregunta, es una pregunta que nos han hecho algunos usuarios. Tú estás haciendo overclock, pero ¿cuál es la finalidad de hacer tú el overclock en una máquina como lo acabamos de ver? Porque hay usuarios que preguntan, yo quiero hacerle overclock de esa forma para usarlo todos los días en mi casa. Ya. De esta forma no se puede todos los días. Es solamente experimentarlo. Puedes trabajar 1 hora, 2 horas, máximo todo el día, pero sentado ahí. Porque primero el nitrógeno se evapora. Realmente lo que enfría el procesador es el pot de nitrógeno. Entonces tienes que estar constantemente echando el nitrógeno. Además que el nitrógeno es caro, no es fácil de conseguir. Bueno, eso es básicamente experimental para probar el máximo rendimiento. Ya, pero esto es temporal, no Claro, es para como- uso permanente, ¿no es Exacto, cierto? es como cuando pones llevan los carros a los talleres para hacer la máxima velocidad. No es que la vas a correr todos los días, pero la puedes probar allá. Claro, solamente para ver cuánto rendimiento daría en ese caso el auto, Así ¿no es es, cierto? así es. Entonces, esta parte de acá no es para hacer un overclock permanente ni diario. Tienes que estar pegado a la máquina. ¿Por qué razón? Porque tienes que estar pendiente de... Las temperaturas. ¿A cuánta temperatura te ha llegado el equipo? O sea, si es con nitrógeno líquido puede llegar a menos 192 bajo cero. ¿Se te apaga la máquina? Hay un punto que si no la tienes a una cierta frecuencia, se apaga y se congela. Tienes que calentarla para volver a encender otra vez. Ya. Como el carro de la nieve, pues cuando se queda tienes que prenderlo para calentarlo antes de funcionar. Ese tipo de cosas son las que le impiden al usuario tener este tipo de overclock de forma permanente. La máquina se te ha apagado, da pantallas azul, Exacto. se frisea la máquina también, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, nuestro amigo Boris recomienda que no es un overclock para uso diario, no es para uso Es casero, solo experimental. solo para experimentos. Así que ya saben, amigos, se los dice un profesional de la marca Gigabyte. ¿Cuál es tu canal para que te puedan visitar? Ahí está, Boris SDK. Sencillo. Ahí lo encuentran, entonces, mis queridos amigos, ya saben. Si quieren hacer este tipo de cosas, la próxima vez les invitaremos también a un taller similar a este para que puedan incluso ustedes ayudar, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, mis queridos amigos, un abrazo, pilas, estamos conversando luego. We all feel the light, let our spirits show. Dancing, dancing, in the night we're free. Dancing, dancing. Mi estimado Jason, una consulta. Tenemos, según lo que nos indicas, procesadores serie A8 y serie A10 y A10 A6. que, Era 4 de entrada. que tienen un equivalente a un i5, un i3, incluso a un i7, pero por costo en cambio están por sobre menos de la mitad o la mitad de lo que cuestan los de Intel. Ahora, en tarjetas gráficas sobre los A8 y A10, normalmente uno como usuario se deja llevar por un modelo de tarjeta gráfica, por un diseño, por la cantidad de gigas que tiene la tarjeta gráfica, y muchas veces no les importa si son DDR3 o GDDR5, perdón, y aparte de eso la combinación que se debe realizar entre la gráfica y el procesador. Yo, por ejemplo, a estos procesadores, como usuario común y cualquiera, yo podría pensar, según el marketing que se nos ha dado, ¿no? Yo le pondría una Nvidia GTX a partir de las 750, pero según lo que nos comentas, es perder dinero, porque no estamos sacando el provecho que se sacaría con una tarjeta de AMD Radeon. Pero aún así, creo yo que, según también lo que tú nos estás comentando, no podríamos agregar cualquier tarjeta AMD Radeon a estos procesadores. No, sí, como lo dices, es recomendable solo 2 modelos para aprovechar como plus adicional
de la serie A, ¿no? Normalmente no recomendamos instalar tarjeta ni en A6, ni en A8, ni en A10, ya que tenga potencia suficiente para montar todo lo que es obviamente tareas complejas de ofimática, edición en nivel normal, de fotografía, de video y gaming de eSports, ¿no? Con una 10 ya puedes correr a más de 90 frames, un League of Legends, un Dota, jugar Smite, Rocket League, ese tipo de usos, ¿no? Cualquiera de esos 3 a 10 que están ahí. ¿no? Sí, hay 10, inclusive con A8, es recomendado para los eSports, ¿listo? Ahora, si quieres potenciar y duplicar el rendimiento gráfico, si ya quieres poner una tarjeta de video, solo hay dos modelos que recomendamos y que van a ser como el extra, que son la R7 240, como tú lo puedes ver ahí, o 250. Son tarjetas que están entre los 60 y 80 dólares respectivamente, la 240 y 250, con memoria DDR3, perdón. Y al momento de que agregas una tarjeta de estas a una 6, a una 8 o a una 10, se recomienda 8 a 10 para que tenga sentido por costo-beneficio, duplicas el rendimiento y haces una tecnología llamada Crossfire híbrido, donde se suma el gráfico integrado de la 8 más la tarjeta adicional. Y esto solo lo puede hacer AMD en este tipo de solución, ¿no? Ya el Crossfire de las tarjetas gráficas de alta gama es otra historia. O sea, el tipo de Crossfire que sería acá sería un Crossfire virtual prácticamente. ¿No es cierto? Pues Algo no, parecido. virtual y no, básicamente es físico virtual a nivel de software porque se usa el Crimson o el Catalyst viejo o el Crimson, que es el nuevo software de driver de video que está en los drivers cuando compras la tarjeta o el nuevo mainboard, o se puede actualizar a AMD, pero lo que hace es que usa simultáneamente el GPU integrado de la 8 y la GPU externa. ¿Cómo funciona esto? Estás jugando, ¿cierto? Digamos, no sé, juego de preferencia, puede ser un FIFA, puede ser un Battlefield 4 o un tipo de juego. Call of Duty. Call of Duty ya es viable con esta solución de graphics a 1080 en detalles normales, manteniendo de 50, más de 40 frames por lo menos, en una solución que es asequible, y lo que hace es que utiliza una técnica llamada Alter Frame Rendering, donde un cuadro lo renderiza el APU, el gráfico integrado, y otro cuadro lo renderiza la tarjeta de video externa, pero solo se puede con estas dos, te renderiza uno el otro. También me comentaste sobre el Dual Channel. ¿Qué juego importante tiene este con esta tarjeta gráfica más una 10? Sí, para todos nuestros usuarios de AMD que estén interesados en comenzar a buscar soluciones y alternativas más económicas y con mayor rendimiento, se recomienda usar siempre la tecnología Dual Channel. Normalmente por tipo de costo a veces usamos una sola barra de memoria, sea 4 GB o 8 GB. Lo ideal es que el Dual Channel impacta muchísimo en los A6, A8 y A10. Y básicamente, si pones una barra de memoria, tienes la mitad de frames en el caso de los juegos o el acceso a programas, ¿no? Con poner 2 barras de memoria, por ejemplo, estás jugando Tomb Raider, ¿sí? Con una barra de 8 tienes 30 frames. Si pones la siguiente barra, puedes obtener entre más de 50. Entonces es importante. Incluso podríamos tener, por ejemplo, como me comentaste hace un rato, está con una sola paleta de memoria RAM de 8 GB, pero por costo, como tú dices, en lugar de poner las 2 de 8, pongo 2 de 4 en Dual Channel. Y vas a tener mejor experiencia que tener una barra de 8 o 2 de 10 o una barra de 16 GB, ¿no? Yeah. Sí, siempre por favor, para el tema de lo que es Dual A4, A8, A10, siempre Dual Channel, te venden inclusive los kits, que sean las mismas memorias, la misma latencia y otra recomendación entre mejor velocidad tenga, o sea, mayor frecuencia de reloj. Si en vez de 1600 puedes invertir en 1866 o 2133 o 2400, pues puedes tener más tasa de frames. Así sean de 4 GB las de los juegos, ¿no? Sí, no importa. Y eso también te va a permitir, ya la cantidad de memoria es dedicarle la memoria de video, sí, desde el BIOS, que puedes obtener desde 512 hasta 4 GB de video dependiendo del chipset del medio. Normalmente recomendamos en AMD para los Apple dedicar 2 GB de video si tienes 8 y te quedan 6 libres para el sistema. Entonces 240 y 250 de DDR3 como tarjetas adicionales para hacer la tecnología Dual Graphics, el Crossfire híbrido que tenemos ahí. Entonces no puedo, si pongo otras tarjetas gráficas que no sean estas recomendadas, no voy a tener el mismo performance. No, lo que estás haciendo es perder dinero. Un ejemplo, si tú compras una 10 y le pones una tarjeta 730 o 750 de Nvidia u otra de AMD como una 360 o una más alta, lo que vas a hacer es que pones y apagas el video integrado. O sea, estás perdiendo el 50% del rendimiento del procesador porque te lo está deshabilitando y todas las funciones que tiene esto y estás perdiendo dinero, ¿no? Entonces ya vamos a hablar de una solución en la cual sí tenemos que poder usar tarjetas GDR 100%. Excelente. Gracias, mi estimado Jason. Bueno, Luis, para todos Excelente. ustedes que esta información les provecho y estaremos actualizando más tips de AMD. ¿Alguna novedad para el próximo año tal vez? Sí, en enero prepárense, venimos con la actualización de gama alta, venimos con Zen, todo el socket nuevo AM4 y
Estaremos con nuevas y noticias muy gratas. Y para los usuarios de FX actuales que siempre deben comprar FX, tenemos unas promociones interesantes que les estaremos comunicando. Excelente, mi estimado. Te agradezco por la información y hasta otra próxima oportunidad. Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Hola a todos. Mi amigo David Álvarez de Kingston, representante de Kingston, ¿no es cierto? Correcto. La De marca Kingston y HyperX. aquí en Ecuador, ¿no? Ok. Mi estimado David, tengo una consulta que me están haciendo los usuarios sobre el tema de las memorias, el tipo de memoria que se debe utilizar. Hablemos, uno, del usuario común y del usuario exigente. Vimos hace un momento una máquina como esa que está viendo en este momento, como esa precisamente, utiliza un tipo de memoria. Si yo a esa máquina le pongo memorias, por ejemplo, las famosas Value, las de la etiqueta verde, Es correcto. ¿tú crees que podamos hacer algo con esa máquina? Ya, a ver, hay una gran diferencia entre lo que son las memorias, las Value RAM, para nosotros Kingston KVR, Kingston Value RAM, y lo que es la memoria de alto desempeño, ¿no? La memoria Value RAM se utiliza mucho a nivel de lo que es ofimática, a nivel de lo que es un usuario que no va a utilizar mucho la computadora, digamos una computadora de casa común y corriente, tal vez el usuario va a escuchar música, navegar un poco por el internet, algo de multimedia, pero no más allá de eso. O sea, un usuario normal común. Sí, un Porque, usuario común y corriente, o sea, pero esas memorias, las Value, no servirían para gaming. no es que no servirían, te sirven, pero no tienes el mismo desempeño. ¿Por qué motivo? La memoria Value RAM es la memoria que, primero de nada, no viene con un disipador de calor y no tiene la misma cantidad de frecuencia, la misma velocidad de frecuencia, ni las mismas latencias que lo que tendría una memoria de alto desempeño como la HyperX. Hablemos desde Fury para arriba, que es el modelo básico de HyperX, pasando por Savage, que es el intermedio, y Predator, que ya es el máximo, que tienen velocidades de frecuencia muchísimo más altas y además latencias mucho más bajas para mejorar obviamente el rendimiento. Además de esto tienen un disipador de calor incorporado, porque estas son memorias que trabajan muchísimo más fuerte y por lo tanto rinden mucho más y se calientan un poco más, entonces necesitan un disipador de calor. Por ejemplo, no sé si tenemos alguna memoria para mostrarles cuáles son los disipadores. Claro que sí. Nos va a mostrar un... Nos va a mostrar una memoria que tiene el disipador para precisamente enfriar o disipar el calor. Memorias de alto desempeño, ¿no es cierto? Sí, bueno, aquí ustedes pueden ver, estas son las memorias, las HyperX, las Predator, es el nuevo modelo. Ustedes pueden ver, no es la memoria común y corriente que viene sin el disipador. Esta memoria acá ustedes ya pueden ver que tiene un disipador de calor incorporado al módulo del PCB. Este disipador protege justamente lo que son los chips de memoria que están en la parte de adentro y ayuda a tener una mejor disipación del calor, porque como yo les indicaba, este tipo de memorias, al ser de alto desempeño en una máquina, por ejemplo en una máquina gamer, como esta máquina que acá les está mostrando Luis, que justamente están con estas memorias, una máquina de este tipo utiliza muchísimo más recursos, ¿no? Entonces, al utilizar una tarjeta de video potente, un procesador más potente, un sistema de refrigeración líquida inclusive, la memoria juega un papel muchísimo más importante de lo que estamos acostumbrados habitualmente, ya que la memoria nos va a ayudar muchísimo a procesar de mejor manera el potencial gráfico, el potencial del procesador en sí. Entonces, si nosotros tenemos una memoria, una Value RAM común y corriente, versus a una de estas, con la Value RAM vamos a encontrar que no vamos a tener el mismo desempeño de la máquina, ¿no? La máquina va a estar un poco más lenta, no va a trabajar de la misma manera, se va a generar más que nada un cuello de botella en la máquina. Nosotros hemos visto que hay distintos lugares, tanto a nivel de internet como locales, donde ofrecen máquinas gaming por muy bajos precios. Yo creo que no se les podría decir gaming por ningún lado, ¿no es cierto? Sino máquinas de usuario normal. A ver, hay algo que creo que es muy importante especificar para los usuarios aquí en el Ecuador. Lamentablemente el mercado todavía es un mercado que está mucho en desarrollo, pero aquí entendemos un concepto, o al menos aquí se ha tratado de vender un concepto de que las máquinas gaming pueden ser buenas, bonitas y baratas, lo cual es una mentira. Una máquina gaming, no solamente gaming, ¿no? Sino una máquina de
alto desempeño, hablemos de máquinas de diseño gráfico, máquinas para arquitectura, por ejemplo, máquinas inclusive que de este tipo se pueden utilizar como servidores o como granjas de renderizado, no son máquinas económicas, son máquinas que requieren cierto grado de inversión para poder desarrollar todo este tipo de funciones que uno necesita. Si es que usted a un diseñador gráfico o a un gamer le ponen una máquina común y corriente con una placa de gama media, una placa de gama baja, con un procesador i3 y con memoria Value RAM, no les niego, el juego va a poder correr, pero no va a correr al máximo de su potencial, No al va a máximo, fluir como debería exacto, ser. al máximo de su capacidad. Y muchos veo que, bueno, tienen sus máquinas económicas que se las vendieron como gaming, que no lo son. O sea, los juegos les van a funcionar, pero van a no tener les que funciona. desactivar todo el nivel gráfico, ¿no es cierto? Sí, y más que desactivar el nivel gráfico, ustedes, por ejemplo, pongan una máquina común y corriente, una máquina de estas máquinas buenas, bonitas y baratas, las venden por gaming en muchos locales de aquí del Ecuador. Y denle a un muchacho que juega algún juego sencillo, como por ejemplo un Dota, un League of Legends. El juego va a correr, le va a funcionar, pero luego pónganle a jugar exactamente el mismo juego en una máquina de alto desempeño y van a ver que ese muchacho de gamer simplemente va a estar tan impresionado por la diferencia que va a querer algo mejor. Entonces, lógicamente, si es que ustedes ponen en una máquina muy sencilla un juego para que un muchacho que está empezando a jugar empiece justamente en este mundo, por un tiempo va a estar bien, pero inclusive ahí le van a estar forzando mucho a los componentes de la máquina, porque no fueron componentes diseñados para resistir tanta presión y tanto alto desempeño como lo son, por ejemplo, este tipo de componentes, las memorias, las tarjetas de video, las unidades de estado sólido, que son diseñadas justamente para resistir altas temperaturas, resistir largas horas, prácticamente 24 horas del día encendido. Entonces, básicamente, la recomendación es, si es que ustedes buscan algo un poquito más allá de lo común y corriente, lo más económico, hagan la inversión, porque es una inversión que vale muchísimo la pena. Este tipo de máquina prácticamente podría servirnos, bueno, yo sé que cada año todas las marcas están cambiando de generaciones en procesadores, en placas, en memorias, en discos, en unidades de estado sólido, pero yo creo que una máquina como esta podría servirnos por tal vez unos 10 años. Sí, por supuesto que sí. A ver, el cambio de modelos, la existencia de nuevos procesadores, cambios de generaciones, etcétera, etcétera, ocurren por una cuestión de mercado, no por una cuestión de marketing, una cuestión de ventas. Sin embargo, ustedes con una máquina de alto desempeño no necesitan cambiar cada año o cada 2 años o cada 6 meses, que es lo que están cambiando las generaciones de Intel, por ejemplo, de máquina. Yo, por ejemplo, les doy mi experiencia como usuario, más allá de representante de Kingston. Yo tuve una máquina de 4ª generación y cambié a 6ª generación, pero mi transición de 4ª a 6ª fue realmente pequeña, justamente por la cuestión de trabajar con una marca. Y sin embargo, yo 4ª generación no la tuve un largo tiempo. Yo estuve con 3ª generación antes de estar con 4ª, prácticamente por 3 años, 4 años y medio. Y era una máquina robusta, una máquina potente que tranquilamente aguantaba todo lo que en el mercado iba saliendo en cuestión de programas, videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces no es necesario que ustedes hagan un cambio de generación a cada momento. En lo que es nosotros la línea de Kingston tampoco van a tener este tipo de problema, o menos van a tener este tipo de problema, por 2 cuestiones, ¿no? Primero, la memoria RAM, ahora se está estableciendo el estándar DDR4, antes era DDR3. Entonces, tanto en 2ª, 3ª y 4ª generación fue DDR3. Si ustedes ya tenían DDR3, no era necesario que cambien ustedes de memoria RAM. Lo que ustedes podían hacer era simplemente incrementar la memoria RAM. Si no, podían comprar nuevos módulos y ya, o con los módulos que ya tenían, seguir trabajando. Lo mismo en el caso de nosotros de las unidades de estado sólido que fabricamos. Hay personas que tienen las primeras y las segundas generaciones de las unidades de Y estado todavía sólido. le siguen funcionando, no tienen ningún tipo de problemas. Las unidades de estado sólido funcionan sin ningún tipo de inconveniente. Hay muchos mitos alrededor de ellas, como el tiempo de vida, como que se dañan más rápido, lo cual es completamente irreal. Saquémosles de una duda también. Claro. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de las unidades SSD en general, de las de Kingston? A ver, para eso hay que explicarles algunas cosas. Hablando a grosso modo, el tiempo de vida de una unidad de estado sólido estimado es de más de 1 millón de horas. Si ustedes traducen 1 millón de horas entrando al Google y buscando, haciendo la conversión, va a dar
aproximadamente un poco más de 10 años, si no me equivoco, tal En vez más. realidad es mucho más. Como dije en un comentario ayer o anteayer, primero se mueren ustedes antes de morirse las unidades de SSD. Exactamente. Y es más, yo creo que incluso suponiendo que las unidades de estado sólido duren unos 10 años, yo creo que incluso en ese tiempo van a actualizar a mejores unidades con mayores capacidad y utilizar estas en otros equipos o migrarlas, Correcto. heredarlas a otros equipos. Correcto. Bueno, yo les voy a indicar cómo se calcula ese tiempo de vida útil de las unidades, por ende también la garantía que se les da a las unidades de estado sólido, que es de 3 años, ¿no? Básicamente, una persona promedio en su vida hace operaciones de escritura y sobreescritura de datos de hasta 1 terabyte de información. Si nosotros traducimos este terabyte de información versus las horas útiles que puede estar una máquina encendida, que son más de 8, inclusive llegan a ser las 24 horas, nos da la cantidad de datos que pueden escribir y sobreescribir en una unidad de estado sólido. Y esto, nosotros igual hacemos una conversión a horas y es lo que nos da 1.000.000 de horas. Por lo tanto, es un mito que si ustedes escriben datos en una unidad de estado sólido y mañana borran y reescriben y mañana borran y reescriben, esto va gastando el chipset y lo va dañando. No es así. Al contrario, el chipset sigue sirviendo exactamente igual porque ¿cómo está construida una unidad de estado sólido? La unidad de estado sólido por dentro es muy parecido a una flash memory, pero tiene unos chipsets de mayor capacidad que se llaman NAND flash. Me parece que hay 3 tipos, si no me equivoco, ¿no es cierto? Correcto, hay 3 tipos. Las unidades de estado sólido cuando salieron al mercado tenían un tipo de tecnología que se llamaba la SLC, que básicamente en cada celda del chip se podía grabar hasta 1 byte de información. Cada chip tiene millones de celdas para grabar información. Ese es el famoso SSD de celdas simples, ¿no? El de celda simple, correcto. Por eso, la desventaja de esto es que era una tecnología bastante costosa versus la cantidad de información que se podía grabar. Por eso es que en sus momentos, por ejemplo, una unidad de 128 gigas costaba aproximadamente $130. Aproximadamente $1 por giga de información que se podía grabar. Luego se inventó la famosa tecnología MLC o de celda múltiple, donde en cada celda se pueden grabar hasta 2 bits de información. Y a estos 2 bits de información y a estas celdas, a estos microchips, se les acopló un pequeño controlador. ¿Para qué sirve el controlador? En los primeros chips, en las primeras unidades de estado sólido, habían entusiastas, habían ingenieros de sistemas, clientes, gente curiosa que se le ocurría hacer una defragmentación de disco a una unidad de estado sólido. Y el Windows en ese momento, como era una tecnología nueva y no se sabía, lo permitía, lo cual dañaba muchas veces las unidades de estado sólido. Entonces, por este motivo se incorporó esto de los controladores. ¿Qué es este controlador? Es un controlador con una subrutina de hardware sin que el usuario se dé cuenta, sin que el usuario lo sienta, sin que la unidad trabaje de manera más lenta, está constantemente defragmentando la información dentro de los chipsets. De tal manera que siempre está organizada la información dentro de los chipsets. O sea, eso quiere decir que las unidades de estado sólido tienen su propio sistema de desfragmentación. Sí, tienen un sistema de defragmentación propio y a nivel de hardware. Que O sea, es lo mejor. nosotros como usuarios no tenemos que Correcto. meter mano ahí. Inclusive si ustedes ingresan al Windows y tienen una unidad de estado sólido y quieren defragmentar, el Windows no les va a dar esa opción. Hay algunos programas que todavía quedan en el mercado que les van a dar esa opción y les van a saltar un warning que les dice, cuidado, defragmentar una unidad de estado sólido podría dañar tu dispositivo, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de programas ahora ya no les permiten ni siquiera defragmentar la unidad de estado sólido. ¿Por qué? Porque eso sería en contra de lo que el controlador ya está haciendo. Entonces, si el controlador ya está haciéndolo y está grabado en el hardware, como dicen, en el firmware de la unidad de estado sólido, no necesitan hacerlo ustedes como usuarios y ni siquiera lo van a notar. La máquina puede estar prendida 24 horas, ustedes pueden estar descargando, tienen un tiempo que descargan, pueden estar jugando, pueden estar haciendo un renderizado, pueden hacer varias cosas a la vez. Hemos visto varias unidades de estado sólido que, bueno, me parece que están las Snow V300, V400, aquí tienes, si no me equivoco, son Predator.
No, esta de acá es una Fury. No, son Fury. Una Fury. Ya. ¿Cuál recomiendas para un usuario normal que trabaje en casa y cuál recomiendas para un usuario, a un power user? A ver, para un usuario normal yo les recomendaría una unidad, las nuevas V400 de Kingston. Estas nuevas unidades V400 ya constan con la nueva tecnología de triple celda, la famosa TLC, que permite grabar hasta 3 bytes por celda. La única desventaja de esta tecnología es que todavía no se han actualizado el 100% los controladores de la tecnología, por lo tanto disminuye un poco el performance. ¿Cómo funciona? Por lo tanto, nosotros en nuestro V400 el 15% de la unidad de estado sólido tiene tecnología MLC y el resto tiene tecnología TLC. ¿Para qué es esto? Para que la tecnología MLC sí funcione de la manera más adecuada bajo lo que es el controlador de la unidad de estado sólido, ¿no? Entonces, ¿esta unidad para qué le sirve? Esta unidad básicamente ustedes pueden instalar su sistema operativo, sus programas que van a ocupar normalmente este 15% de la unidad y va a trabajar con una unidad de estado sólido de manera bastante rápida, y en el resto de la unidad, esto lo va a designar automáticamente la unidad, ¿no? Se instalan los datos o se graban los datos, de tal manera que la tasa de lectura y escritura de la unidad no sea muy fuerte y la unidad no se ralentice y no baje su performance. ¿Cuándo les va a bajar la performance de una unidad de este estilo, que es una unidad enfocada justamente al usuario de entrada? Cuando ustedes pretendan, por ejemplo, poner un programa como Photoshop o un AutoCAD, y ese AutoCAD les ocupe en algún momento parte de lo que son las celdas TLC. En ese momento el performance ustedes van a notar que les va a bajar y como clientes se van a sentir estafados. Sin embargo, no es que han sido estafados, es que netamente en donde les vendieron no les explicaron que la unidad V400, que es la nueva, es una unidad de entrada. Si ustedes son power users, si ustedes se dedican, por ejemplo, al diseño, a la arquitectura, al gaming, Renderización de videos. etcétera, pueden inclinarse o por una unidad de estado sólido Fury o por una unidad Savage. Si ya el bolsito les da un poquito para más, inclusive pueden inclinarse por una unidad de estado sólido Predator, que no vienen en el formato de 2.5 SATA, sino vienen en un formato M.2 que se conecta o directo a la placa o a través del PCI Express. Es como la con que un tenemos adaptador. aquí, ¿no es cierto? En esta de aquí arriba. Sí, esta de acá es una unidad M.2. Si ustedes no disponen de, perdón, no sé si se nota, de este conector en la placa, que viene básicamente en algunas placas desde cuarta generación y ahora es un estándar en sexta, nosotros vendemos la unidad de estado sólido en conjunto con un adaptador PCI Express que se conecta a cualquier puerto PCI Express sin ningún problema. Sería algo más o menos como una tarjeta parecida a esta con Sí. un puerto Correcto. M2, ¿no es cierto? Con un puerto M2. Que va conectado directamente a la motherboard. Correcto. Entonces, nos recomiendas que las Valo, las memorias Kingston normales, que todo el mundo las compra Para económicas, oficina, multimedia, algo muy sencillo. trabajo normal, habitual, usuario común y corriente. Correcto. Las memorias de alto desempeño son las Fury HyperX. Fury, Savage o Predator. Y eso para todo lo que son power users, para usuarios más avanzados, renderización de videos, como les decía, diseño gráfico, arquitectura, gaming, etcétera, etcétera. Y en nivel de SSD también nos recomiendas todas las unidades hasta la Kingston. Bueno, en unidades de SSD ustedes tienen, como les decía, el V400 que es el nuevo, o la unidad B300 que es nuestra unidad estándar de tecnología multicelda. Todavía está en el mercado, aún no se la ha descontinuado. Puede ser cualquiera de las dos, depende mucho de lo que el cliente vaya a hacer, depende mucho del bolsillo de cada persona también. Esas serían las recomendaciones básicas, ¿no? Igual lo que es Power Users, toda la línea de lo que es HyperX. Entonces ya saben, mis queridos amigos, que Kingston se los recomienda directamente más o menos cómo pueden hacer para seleccionar sea una memoria RAM para juegos, para usuario normal de casa o una unidad de estado sólido de igual manera para juegos y para casa. Gracias amigo, gracias mi estimado David por la información. Yo creo que todos nuestros amigos Y ya les va a saben, servir. de hecho todos nuestros productos, tanto Kingston como HyperX, los encuentran en Don de Luis, en Tecno PC Sistemas.
Algunas veces puede que no existan los productos en stock, pero no hay ningún inconveniente, se los puede venir a traer. Están llegando en máximo 15 días si es que por alguna razón no hay algún producto. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pregúntensela a Luis. Si Luis por alguna razón necesita su consulta, a su vez me la hará a mí y yo con todo gusto les estaré dando el apoyo. Como siempre, la marca está aquí para ayudarles. Gracias, mi estimado David, un placer y hasta otro próximo video. Amigos, ya lo saben, nos vemos luego.